Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la segunda sesión del programa virtual práctico de Auditoría Financiera 2024. Tenemos ya en plataforma al doctor Cristian Salcedo, contador público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, profesional con más de 14 años de experiencia en consultoría y auditoría de empresas en el área contable, gestión de riesgos, mejora de procesos. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta segunda sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien, vamos a iniciar la sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de las aseveraciones de los estados financieros y su relación básicamente con la auditoría. Considero yo que este tema es la base de cómo poder realizar una auditoría de manera muy adecuada. Y digamos que es la principal falencia que, que tienen los staff, ¿sí? Los staff de primer año, segundo año, debido a que al no enfocar cuáles son las aseveraciones correctas, no enmarcar de manera adecuada con el marco de información financiera, que en este caso son NIF, digamos que se hacen trabajos no efectivos, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el riesgo de reconocimiento indebido de ingresos, ¿a qué aseveración estamos eh, afectando? ¿Cuál es la principal aseveración de los estados financieros que se debería cubrir? A ver, ¿quién me ayuda? Enrique me indica existencia. Muy buenos días. Exactitud. Corte. Muy bien. A los que respondieron, muchísimas gracias, Enrique. Franz, muchísimas gracias. Integridad, me dice también Carlos. Jorge, me dice costo. Muy bien, y ese es el objetivo. Muchísimas gracias de verdad por su participación. Razonabilidad, me dice José Garay. Eh, es muy importante, ¿ya? Yo valoro muchísimo la participación porque con ello enriquecemos muchísimo nuestra participación el día de hoy, ¿sí? Y a mí me permiten también ampliar eh, el mensaje que yo les tengo para ustedes. Así que bienvenido por ustedes y por nosotros, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Conforme vayamos avanzando, voy a volver a la pregunta y todos, coherencia, me dice Osmer, Víctor me dice existencia, evaluación, integridad, costos y gastos, Johnny me dice integridad. Perfecto, entonces eh, conforme avancemos en la explicación, voy a volver a preguntar y estoy muy seguro de que todos me van a dar una sola respuesta. Muy bien. Así que empezamos. Las aseveraciones de los estados financieros forma parte de básicamente la identificación de riesgos relevantes, ¿ya? Por fraude o error. Básicamente el día de ayer hemos hecho la sesión de la determinación de la materialidad, que por cierto, como ustedes habrán comprendido, requiere de mucho análisis, ¿no? Digamos que es la parte más importante, es la parte más eh, eh, principal, ¿no? De cómo fijar nuestro alcance de auditoría, porque si es que no determinamos de manera apropiada nuestra materialidad, digamos que el alcance de nuestra auditoría se puede ver afectada y por ende nuestra opinión pudiera estar sesgada. Bien, otra vez voy a volver al puntero, nuestro puntero láser. Bien, entonces nos quedamos ayer en materialidad. Hoy vamos a hacer básicamente, primero hay que entender las aseveraciones, porque en relación a las aseveraciones, nosotros, no sé si los que me estuvieron conmigo en algunas sesiones, podemos hablar nuestro trabajo a nivel de riesgos, ¿no? A nivel de riesgos de los estados financieros. Voy a buscar el estado financiero, el que hablamos, que compartimos el día de ayer. A ver, ayer, para de una vez ver vamos a ir revisando un estado financiero real.
Para familiarizarnos, ayer descargamos Laredo, ¿no? Ayer descargamos Laredo, me parece. A ver, a ver, a ver, a ver, acá. Habitado. Este acá. Este nos va a acompañar. Cuando nosotros hablamos de las afirmaciones de la gerencia, nosotros decimos que básicamente las afirmaciones son las manifestaciones que la gerencia nos indican de las características que tienen los estados financieros, ¿sí? Y valga la redundancia. Volvemos ahora sí a esta presentación. ¿Y qué nos dice la NIA 315, que es la NIA, para los que me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la NIA que va a hacer este trabajo? La NIA 315 es la que nos refiere el tratamiento de las aseveraciones de la gerencia. Algunos le dicen aserciones, otros le dicen aseveraciones, otros le dicen afirmaciones, pero en realidad, pues no, la nomenclatura es de acuerdo a la traducción, ¿no? La traducción no siempre termina siendo tan precisa. A veces hay autores que lo describen de manera distinta, ¿no? En cuanto al nombre. Pero la importancia es que al representar el concepto de aseveraciones, no es otra cosa más que eh, las manifestaciones de la gerencia sobre los estados financieros y sobre la cual nosotros vamos a basar nuestro trabajo. Bien, no sé si acá vamos a poner nuevo puntero. Bien, acá por ejemplo la gerencia nos va a indicar que los estados financieros tienen ciertos componentes, como por ejemplo en cuanto a la medición, en cuanto a la presentación, la divulgación, y sobre los cuales el auditor pues realiza su estructura en base a los componentes diversos de los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de no sé si ustedes han escuchado de estas aserciones, las aserciones, por ejemplo, cuando hablamos de existencia de ocurrencia, totalidad, precisión, corte, clasificación, esto es a nivel del estado de resultados, ¿no? Por ejemplo, a través del periodo y todo, que nos dice la NIA. Aserciones de los saldos de cuenta, básicamente estamos hablando del estado de situación financiera, ¿bien? Por ejemplo, la existencia, ¿no? Los derechos y obligaciones, la totalidad, la evaluación. Entonces, para que ustedes puedan estructurar las aseveraciones en los estados financieros, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta las definiciones. Bien, si nosotros no conocemos las definiciones de los estados financieros, y es por eso que también yo ayer les decía que es importante conocer el marco contable para poder aterrizar bien nuestro plan de auditoría. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de existencia y ocurrencia, ¿no? A nivel del estado de situación financiera, estamos diciendo que existen los activos eh, y pasivos, ¿no? Y también el patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, que existe básicamente, ¿no? Que realmente corresponden al ciclo normal del negocio. Cuando hablamos de derechos y obligaciones, básicamente estamos hablando de que la entidad mantiene, cuando hablamos de derechos estamos hablando del control, y si hablamos de un derecho estamos hablando de un activo, ¿cierto? Y cuando hablamos de obligaciones, básicamente estamos hablando de los pasivos. Por eso te dice la definición, la entidad mantiene o controla los derechos de los activos y los pasivos son las obligaciones de la entidad. Entonces es importante que acá nosotros sepamos con el marco contable qué es un activo, qué es un pasivo, para poder alinear el alcance del trabajo. Después la totalidad. Quiere decir que todos los activos, pasivos y patrimonio deben de verse registrados. Cuando hablamos de totalidad, estamos diciendo, por ejemplo, si al cierre del estado de situación financiera el valor del activo fijo contiene todas las transacciones, ¿no? Desde adiciones, bajas, reclasificaciones, ¿no? Depreciación, para indicar de que ese estado financiero tiene todas las transacciones, ¿no? Y para ello nosotros debemos de realizar pruebas que validen
La aseveración de totalidad. ¿Sí? Valuación y asignación, básicamente, o la evaluación, ¿no? Es que todos los activos pasivos e intereses que se incluyen en los estados financieros en montos adecuados y cualquier ajuste por evaluación o asignación resultante se registra apropiadamente. O sea, el tema de la evaluación está muy ligado a la estimación. ¿Sí? Y esto es a nivel del balance. A nivel del estado de resultados, nosotros tenemos ocurrencia. ¿Qué quiere decir la ocurrencia? Que las transacciones o eventos se han registrado o ocurrido en la entidad. O sea, quiere decir que corresponden también al ciclo normal del negocio y se han registrado se han registrado básicamente, ¿sí? La totalidad, bueno, es similar al de aseveración a nivel de balance. Todas las transacciones deben de verse registradas. Estamos hablando de todas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de el componente gastos de administración, estamos indicando de que todas las transacciones de gastos, ¿no? Todas tus cuentas, no sé, de resultados, dependiendo del país, ¿no? Ya sea una 5, ya sea una clase 5, ya sea una clase 6, una clase 9. eh, Todas las transacciones y eventos deben de haberse registrado, ¿no? O sea, quiere decir de que contienen todas las transacciones del año. Bueno, precisión, estamos hablando, pues, como su mismo nombre, que se han registrado adecuadamente, ¿no? Por el importe, las revisiones, por ejemplo, los ingresos, ¿no? Contienen todo el componente de las facturas, ¿no? En cuanto a números, fechas, y cuando hablamos de corte, bueno, que era lo que estábamos conversando hace un momento, la aseveración de corte te hace referencia a que las transacciones y eventos han sido registrados en el periodo contable correcto. Entonces, cuando yo les comentaba acerca del procedimiento o cuando yo les decía el riesgo que tenemos del reconocimiento indebido de ingresos, ¿no? Al decir reconocimiento indebido de ingresos, estamos hablando del periodo correcto. O sea, ¿cómo sabemos, por ejemplo, estamos en el año 2024? ¿Cómo sabemos que los ingresos que yo estoy revisando, ¿no? Al 31 de diciembre del 2024 realmente corresponden al 31 de diciembre del 2024? O sea, básicamente y no vienen de ingresos del año 2023 o ingresos del año 2025. Para ello desarrollamos la prueba de el corte de ingresos, cuyo objetivo es básicamente reforzar o mitigar el riesgo de periodo incorrecto, ¿no? De debidamente registrado el periodo correcto, y también nosotros mitigar el riesgo del riesgo de fraude, ¿no? Del reconocimiento indebido de ingresos. Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es la aseveración en las pruebas de corte? Cuando yo hago una prueba de corte, ¿qué aseveración estoy cubriendo? A ver, los leo. A ver, todos los que respondieron pueden volver a responder. ¿Cuál es el riesgo, ¿no? que nosotros cubrimos en las pruebas de corte? Perdón, ¿cuál es la aseveración en las pruebas de corte? ¿Corte de ingresos? Corte de ingresos. A ver, sí, sí, sí. Esto sí, lo voy a volver a repetir, ¿ya? Voy a volver al ejercicio porque todavía no, parece que no está quedando muy claro del todo la explicación. Entonces, la clasificación básicamente es con presentación y revelación, ¿no? Y aquí tenemos aseveraciones a nivel de, perdóname que sea un poco incisivo con este tema, porque créanme que yo he encontrado muchísimos problemas con, con los chicos, ¿ya? La mayoría, yo te diría que el 90, yo te diría, yo te diría que la gran mayoría de staff no tienen esto muy claro. Y por ejemplo, a ver, vamos a agarrar un Excel, ¿ya? Entonces, la importancia de saber o conocer acerca de conocer en relación a las aseveraciones es muy importante y ahí va muy de la mano con con la NIC 1, que es la que nos da las definiciones de las normas. A ver, vamos a ver, hay que buscar el libro rojo de las NIF.
A ver, voy a ir presentando. Ya tengo el material. Ya se puede ver, ¿no? Vamos a buscar la definición de activos, ¿ya? Y aquí tenemos, miren. Vamos a ver un poquito más. Creo que ahí está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es un activo? Un activo es un recurso económicamente presente y controlado producto de resultados pasados. Un recurso económico es un derecho sobre el cual tiene potencial a producir beneficios económicos. Entonces, en líneas generales, un activo básicamente es un recurso económico controlado por la entidad sobre el cual espera obtener recursos económicos. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa definición. Vamos a ir poniendo esto en un Excel, ¿ya? Para tener ahí. Me gusta trabajar a mí directamente con la misma definición, ¿sí? Vamos a poner acá nuestra definición de activo. Muy bien. Ahora, vamos a la definición de pasivo. Miren, cuando hablamos de derechos son los derechos de recibir efectivo, recibir bienes o servicios, intercambiar recursos económicos con terceros en condiciones favorables, derechos a beneficios procedentes de la obligación de terceros que consiste en transferir un recurso económico de un suceso pasado, ¿sí? Los derechos que no corresponden a una obligación de un tercero, por ejemplo, derechos físicos tales como la planta y equipo de inventarios. Estos derechos son para usar el objeto físico, ¿no? Y derecho de beneficios del valor residual de un objeto arrendado, ¿no? Derecho a usar la propiedad intelectual. La que es básicamente te define para los activos fijos y los activos intangibles. A ver, vamos a buscar acá la definición de pasivo. También está la definición del control, qué cosa es control. Ustedes van a profundizar, pues por eso los invito bastante, tienen que leer esta sección, ¿ya? El marco conceptual es, créanme que yo les diría que en todos los años que vengo enseñando, el 99.9%, ¿no? De contadores de, no tienen muy claro la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Y bueno, eso básicamente es menester de, quizás en la universidad, no tuvimos ese alcance, ¿no? Para tener una adecuada definición. Entonces, es importante porque si ustedes saben cuál es la definición exacta, imagínense, pues el auditor financiero tiene que dominar las NIF, ¿no? Se supone que el auditor revisa un estado financiero bajo NIF. Y si el auditor financiero no sabe de manera específica cuáles son las definiciones de los componentes del estado financiero, entonces de qué alcance de trabajo estamos hablando, ¿no? Entonces, es importante, por favor, esta recomendación para que sus auditorías salgan de manera adecuada, ¿no? Entonces, un pasivo, ¿no? Es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. O sea, quiere decir eh, que viene del pasado, transfiere un recurso económico, en este caso puede ser la salida de efectivo, producto de sucesos pasados, ¿no? Para que exista un pasivo deben satisfacerse tres criterios, dice. La entidad tiene una obligación, por ejemplo, los préstamos, las cuentas por pagar a proveedores, tengo obligaciones con los proveedores. Los tributos, tengo la obligación de desembolsar un dinero producto de una regulación. La obligación es transferir un recurso económico. ¿Qué pueden ser recursos económicos? Puede ser transferir activos, desde los activos más líquidos como el efectivo hasta quizás la permuta de activos, ¿no? La obligación es una obligación presente que existe como resultado de sucesos pasados. Aquí te refiere cuáles son los párrafos que tienes que leer para precisar esa definición. Es importante que tengamos presentes, por ejemplo, la obligación de transferir un activo, dice el 4.36. 4.36. Miren, según el criterio para un pasivo,
es que la obligación sea la transferencia de un recurso económico. ¿Qué más? El 441. Tiene la obligación de transferir un recurso económico hasta que sea liquidado, transferido o reemplazada por esa obligación, ¿no? Liquidada quiere decir cuando ya se extingue el pasivo. Transferido quiere decir porque yo puedo transferir ese pasivo, ¿no? Me pueden, entre comillas, puedo ceder ese pasivo a otra entidad a través de una negociación. Eh, a ver, vamos ahora a la definición de patrimonio. Vamos a ver qué dice patrimonio. Activos y pasivos, definición de patrimonio. Mira. Dicen, el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Creo que eso lo sabemos todos desde el primer ciclo. Los derechos sobre el patrimonio son derechos sobre la parte residual de los activos una vez deducidos sus pasivos. En otras palabras, son derechos frente a la entidad que no cumplen la definición de pasivo. Estos derechos pueden establecerse mediante contratos, legislación o instrumentos similares que incluyen en la medida que no cumplan con la definición de pasivo, ¿no? Por ejemplo, acciones de varios tipos emitidas por la entidad y algunas obligaciones para la entidad de emitir otros derechos sobre el patrimonio, ¿no? Entonces, diferentes clases de patrimonio son los dividendos, el producto de satisfacer derechos de patrimonio en su totalidad, ya sea de la liquidación o en otros momentos, ¿no? Otros derechos sobre sobre el patrimonio. Y acá te habla ya definiciones más abiertas, pero digamos que la parte significativa es que es la parte residual del activo, ¿no? Del neto del activo menos pasivo, que no sea un pasivo, ¿no? Yo creo que hasta aquí. Y con eso tenemos toda la definición de activo, pasivo y patrimonio. Ahorita vamos, todo esto, muchachos, tiene un sentir ya en el desarrollo de la sesión del día de hoy. Así como el día de ayer que estuvimos haciendo el análisis de los estados financieros de igual manera, ¿ya? Esto lo vamos a enfocar a este estado financiero de Paramonga. Entonces, en cuanto a la definición de ingresos y gastos, dice, los ingresos son incrementos o disminuciones en los pasivos. Entonces, si es un incremento en el activo, quiere decir, por ejemplo, cuando yo tengo un ingreso por ventas, la contrapartida es la cuenta por cobrar, ¿cierto? Estoy incrementando el valor de las cuentas por cobrar con la cuenta de ingresos. También se puede dar por una disminución de un pasivo, ¿no? De repente eh, surge una condonación, surge un descuento, ¿no? Y tengo un pasivo. Mi pasivo era, no sé, tengo un pasivo de 100, ¿no? Y tengo un descuento y tengo quizás una cuenta, otros ingresos, ¿no? Un pasivo contra otros ingresos. Estamos disminuyendo el pasivo con otro tipo de ingresos, ¿no? Que dan lugar a incrementos en el patrimonio. ¿En qué sentido te hace el incremento del patrimonio? ¿Qué pasa al cierre del periodo cuando tenemos la utilidad? La utilidad, ¿dónde se presenta? ¿Dónde se presenta la utilidad al cierre del año? En el estado de situación financiera. A ver, respóndanme. En el patrimonio, ¿no? Claro. Por eso es que la definición, muy bien Carlos, muy bien Gloria, eh, al cierre del ejercicio, ya sea mensual, ya sea anual, eh, la utilidad se ve reflejada en en el patrimonio, pues, ¿no? Por eso es que acá te dice eh, que dan lugar, o sea, incrementos de activos o disminuciones de pasivos que dan lugar al incremento en el patrimonio, distintos de los relacionados con las aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio, o sea, distinta de las acciones, ya te está diciendo, ¿no? Muy bien, Jorge. En el caso de los gastos son disminuciones de los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. A ver,
disminuciones en los activos. Por ejemplo, una disminución de un activo, un ejemplo es